Bienvenidos, bienvenidas una vez más a su canal favorito, el Rinku Superíndice 3N Digital, donde la farándula turca no tiene secretos. O al menos intentamos descubrir los que tiene. Hoy prepárense para adentrarse en un territorio resbaladizo, en un campo minado de conjeturas, rumores que susurran como el viento en el bus superíndice 3 esforo y posiblemente su superíndice 3 lo posiblemente una pequeña más menos a chispa de verdad. Porque hoy, mis amados detectives del Corazu Superíndice 3N, vamos a hablar de dos nombres que hacen temblar los cimientos de las telenovelas en Jinakyurek y Tuba Buyukustun. No se froten los ojos, no es un espejismo. Es exactamente lo que estuvene pensando, lo que llevan aún más menos os preguntándose, ¿realmente hubo algo que una simple amistad, una mera relación superíndice 3N profesional, entre estos dos colosos de la actuación superíndice 3N? Es cierto, como dicen las lenguas viperinas, que esa química electrizante que vimos en pantalla, esa conexión superíndice 3N que nos robó superíndice 3 el aliento, se tradujo en un romance secreto, oculto bajo 7 llaves, lejos de los focos y las maras. Esa precisamente es la pregunta del Millu superíndice 3N, el santo grial del chisme turco que vamos a intentar responder hoy. Vamos a desentrar más menos los misterios, a examinar las pruebas con lupa de joyero, a analizar cada gesto, cada mirada, cada susurro que se filtró superíndice 3 a la prensa. Y por supuesto vamos a escuchar atentamente lo que nos cuentan nuestras fuentes, esos confidentes cercanos a los actores, esos pajaritos que revolotean alrededor de sus vidas y que a veces nos dejan escuchar su canto. Asu que pu superíndice 3 nanseceu superíndice 3 modos, ajusten sus almohadas, preparen sus palomitas. Porque este viaje, mis queridos, promete ser de lo interesante, de lo jugoso, de lo escandaloso. Y antes de que la emoción superíndice 3N me impida cumplir con mis deberes como su humilde chismoso favorito, una pequeña más menos a formalidad, si son nuevos en este canal, si acaban de descubrir este oasis de secretos y exclusivas, los invito, los suplico, los insto a que se suscriban de inmediato. No se pierdan ni una sola de nuestras investigaciones. No se queden en el mar de novedades de la farándula turca. Activen la campanita, esa campanita traviesa que les avisará cada vez que subamos un nuevo vídeo. Recuerden en este Rinku Superíndice 3N, la primicia siempre la tienen ustedes. Ahora sin preámbulos, vamos al grano. Dejemos de dar rodeos y enfrentemos el elefante en la habitación Superíndice 3N. O mejor dicho, los dos elefantes. En Jinakyurek y Tuba Buyukustun. Dos nombres que resuenan con una fuerza casi mágica en el universo de las telenovelas turcas. Dos estrellas que brillan con luz propia, cada uno con una trayectoria profesional impecable, cada uno con un talento innegable. Pero y aquí viene el pero que nos desvela hoy, lo importante para el tema que nos ocupa, es la química. Esa química palpable e incandescente que derrocharon en pantalla y que, según muchos, traspasó superíndice 3 los límites de la ficción superíndice 3N para colarse en la vida real. Desde el instante en que unieron fuerzas para protagonizar Kara para Ike, esa joya de la televisión superíndice 3N turca que conquistó superíndice 3 corazones en todo el mundo, los rumores sobre una posible relación superíndice 3N sentimental no han cesado de circular. Han persistido como una sombra, como un eco persistente, alimentados por la esperanza de los fans y por la ambigüedad de los protagonistas. Retrocedamos un poco en el tiempo, refresquemos nuestra memoria y recordemos la trama de Kara para Ike. Engin, con su mirada penetrante y su aura de Galu, atormentado, interpretó superíndice 3 a Umer Demir, un policua incorruptible, un hombre de honor y principios, obsesionado con la justicia y profundamente leal a su familia. Tuba, con su belleza de tu copyright rea y su elegancia innata, dio vida a Elif Denaise, una diseu más menos adora de joyas proveniente de una familia adinerada, una mujer sofisticada y aparentemente frugola, pero con un corazón superíndice 3N noble y un espíritu indomable. Sus vidas, tan dispares y aparentemente inconexas, se cruzan de la manera trágica posible, cuando sus respectivos seres queridos, el prometido de Elif y el padre de Umer, son encontrados asesinados en circunstancias sumamente misteriosas. Un asesinato doble, un enigma macabro que los une en el dolor y la búsqueda de la verdad. A partir de ese momento, Umer y Elif, impulsados por el deseo de vengar a sus seres queridos y de descubrir la verdad oculta tras estos crímenes, unen sus fuerzas, combinan sus habilidades y se embarcan en una investigación superíndice 3N llena de peligros, traiciones y sorpresas.
Y en ese torbellino de emociones, en medio del caos y la confusión superíndice 3n, inevitablemente surge el amor. Y vaya que el amor surgió superíndice 3. No su superíndice 3 lo en la ficción superíndice 3n, donde Homer y Elif se enamoran apasionadamente a pesar de sus diferencias y de los obstáculos que se interponen en su camino. No también copyright n se buene muchos en la vida real, entre Engin y Tuba. Las miradas intensas que se dedicaban en el set, esas miradas que parecían perforar la pantalla y llegar directamente al alma del espectador. Las sonrisas CU superíndice 3 mplices, esos gestos que denotaban una conexión superíndice 3n profunda, una comprensión superíndice 3n mutua que iba mu ese ayu de lo profesional. La forma en que se complementaban en cada escena, CU superíndice 3 mo se potenciaban mutuamente, creando una sinergia múgica. Todo, absolutamente todo, apuntaba a que había algo mu, ese que una simple relación superíndice 3n de trabajo entre ellos. Los fans, por supuesto, fueron los primeros en percatarse de esta chispa, de esta energía especial que emanaba de la pareja protagu superíndice 3 Nika. Las redes sociales se inundaron de comentarios, especulaciones y teorías. Fotos y vídeos de Engin y Tuba interactuando fuera del set, en eventos públicos o en momentos de descanso, fueron analizados hasta el ese mínimo detalle. Cada gesto, cada mirada, cada palabra fue diseccionada y reinterpretada en busca de la prueba definitiva, de la confirmación superíndice 3n de que ese amor que veíamos en la pantalla también copyright n existió afuera de ella. Eran su superíndice 3 lo amigos cercanos, buenos compa más menos eros de trabajo, o agua algo mu ese ayud de la amistad, una llama secreta que ardua en silencio. Pero Q copyright de cuan las fuentes cercanas a los actores. AQ, mis queridos chismosos, es donde la cosa se pone realmente interesante, donde la verdad se vuelve esquiva y las versiones se contradicen. Porque, como suele suceder en estos casos, la información superíndice 3n es difusa, fragmentada y a menudo contradictoria. Algunos, los Moore S. cautos, los Moore S. copyrighticos, afirmaban que Engin y Tuba eran simplemente buenos amigos, que se admiraban mutuamente, que disfrutaban trabajando juntos y que compartían una relación superíndice 3n cordial y respetuosa. Negaban rotundamente cualquier rumor de romance, insistiendo en que su química en pantalla era producto de su talento actoral y de su profesionalismo. Otros, en cambio, los Moore S. audaces, los Moore S. osados, aseguraban que había habido un romance, una pasión superíndice 3n fugaz que había surgido durante el rodaje de Cara para Ike. Pero que este romance como un fuego fatuo, había sido breve y efímero, y que había terminado antes de que pudiera hacerse público, antes de que los rumores se convirtieran en una noticia confirmada. Una fuente que prefirió superíndice 3 permanecer en el anonimato, comentó superíndice 3 a un conocido medio turco especializado en Faru, Ndula que Engin y Tuba tenuan una conexión superíndice 3n muy especial, una sintonía única. Se entendían con una mirada, se comunicaban sin necesidad de palabras. Era evidente para todos los que trabajamos en la serie que había algo mu ese ayud de la amistad, una atracción superíndice 3n mutua que era difícil de ignorar. Pero ambos son personas muy reservadas, muy discretas, que valoran mucho su privacidad, por lo que nunca confirmaron ni negaron nada. Dejaron que los rumores siguieran su curso, sin alimentarlos ni desmentirlos. Otra fuente supuestamente cercana a Tuba, reveló superíndice 3 a otro medio, también copyright n bajo condicio superíndice 3n de anonimato, que Tuba siempre ha sido muy selectiva con sus relaciones sentimentales. Es una mujer inteligente e independiente y que sabe perfectamente lo que quiere. No se conforma con cualquier cosa. Engin la atraua por su inteligencia, su sensibilidad, su sentido del humor y su carisma. Le gustaba su forma de ser, su pasión superíndice 3n por su trabajo y su compromiso con las causas sociales. Pero también copyright n era consciente de que ambos tenían vidas muy diferentes, agendas muy ocupadas y que una relación superíndice 3n será difícil de mantener a largo plazo. Además, Tuba siempre ha sido muy celosa de su intimidad y no le gusta exponer su vida personal a los medios. Lo cierto es que a pesar de la intensidad de los rumores, de la insistencia de las especulaciones y de la avidez de los fans por conocer la verdad, ni Engin ni Tuba han confirmado ni negado nunca, en ninguna ocasión superíndice 3n, haber tenido una relación superíndice 3n sentimental. Ambos han mantenido un perfil bajo en cuanto a su vida personal, han evitado hablar del tema en entrevistas y han preferido centrarse en su trabajo, en sus proyectos profesionales, dejando que su talento hable por sí mismo. Pero ¿por qué copyright tanto misterio?
¿Por qué copyright esa actitud evasiva? ¿Por qué copyright no simplemente aclarar las cosas, zanjar el tema de una vez por todas y poner fin a los rumores? A Q también copyright N, como era de esperar, hay varias teorías que intentan explicar este silencio, esta falta de respuesta. Algunos creen que ambos actores, al ser personas muy reservadas y discretas, querían proteger su privacidad y evitar el escrutinio público, la presión superíndice 3N de los medios y la opinión superíndice 3N de los fans. Otros piensan que una confirmación superíndice 3N de su romance podría haber afectado negativamente su imagen profesional, que podría haber eclipsado su talento y su trabajo, convirtió copyright-dándolos en el centro de atención superíndice 3N por razones que no tenían nada que ver con su carrera. Y otros simplemente creen que nunca hubo nada que confirmar, que su superíndice 3 lo hubo una amistad sincera y un gran respeto mutuo entre dos profesionales que disfrutaron trabajando juntos. Pero volvamos a Cara para Ike, a esa serie que lo inició superíndice 3 todo, que encendió superíndice 3 la chispa de los rumores y que catapultó superíndice 3 a Engine y Tuba a la fama internacional. La serie fue un con diéresis copyright sito rotundo, un fenu superíndice 3 meno televisivo que trascendió superíndice 3 las fronteras de Turquía y conquistó superíndice 3 a millones de espectadores en todo el mundo. Y gran parte de este con diéresis copyright sito, no hay duda, se debe a la cúmica innegable, a la conexión superíndice 3 en emúgica que existió entre Engine y Tuba. Su interpretación superíndice 3N de Homer y Elif fue tan convincente, tan emotiva, tan real, que el público se enamoró superíndice 3 de la pareja, sufrió superíndice 3 con sus desengao más menos os, celebró superíndice 3 sus triunfos y son más menos u con diéresis más menos con su final feliz. Y por supuesto este enamoramiento colectivo alimentó superíndice 3 a UNMU, ese los rumores sobre su posible romance en la vida real, convirtió copyright-dándolos en una pareja de ensueu más menos o, en un ideal romántico que muchos fans anhelaban ver hecho realidad. Después copyright S de Cara para Ike, Engine y Tuba continuaron con sus carreras por separado, cosechando nuevos con diéresis copyright sitos y explorando nuevos horizontes. Engine protagonizó superíndice 3 otras series exitosas, como Ulen Kadar y Sefirin KZ, demostrando su versatilidad como actor y consolidando su posición superíndice 3N como uno de los galanes S cotizados de Turquía. Tuba también copyright N participó superíndice 3 en varios proyectos interesantes, incluyendo la serie de Netflix Rise of Empires, Atemen, donde interpretó superíndice 3 a Mara Brankovic, una princesa serbia con una gran influencia en la corte otomana. Pero a pesar de sus caminos separados, de sus nuevos proyectos y de sus diferentes rumbos profesionales, la sombra de Cara para Ike siempre los ha seguido, como un recordatorio constante de ese momento mágico en el que sus caminos se cruzaron y crearon algo único e inolvidable. Los fans aún su más menos han con verlos juntos nuevamente en pantalla, con disfrutar de su química y de su talento en un nuevo proyecto. Y por supuesto siguen buscando pistas, analizando gestos y rebuscando en el pasado en busca de alguna seu más menos al que confirme sus sospechas, que les du copyright la esperanza de que ese romance que imaginaron sea algo ese que una fantasía. Y aquí es donde entra en juego otro factor importante, un elemento clave en esta historia de rumores y especulaciones, las redes sociales. Como ya mencionamos, los fans han analizado cada foto, cada vídeo, cada comentario de Engine y Tuba en busca de alguna seu más menos al que confirme sus sospechas, que les du copyright una pista sobre su posible romance. Han creado grupos y comunidades en Lunea donde comparten teorías, intercambian opiniones y debaten sobre la naturaleza de su relación superíndice 3N. Incluso han llegado a editar vídeos y fotos para crear escenarios románticos entre los dos actores, imaginando Ceu superíndice 3 moseru a su vida juntos, Ceu superíndice 3 moseveruan como pareja en la vida real. Pero, ¿es justo someter a Engine y Tuba a este nivel de escrutinio, a esta constante vigilancia? ¿No tienen derecho a su privacidad, a mantener su vida personal al margen de su trabajo? Aquí es donde la lunea entre la curiosidad y la invasión superíndice 3N se vuelve difusa, donde la admiración superíndice 3N se transforma en obsesión superíndice 3N y el deseo de saberlo todo se convierte en una falta de respeto. Es comprensible que los fans sientan curiosidad por la vida personal de sus ídolos, que quieran saber ese sobre ellos y que sueu más menos en con verlos felices. Pero también copyright N es importante respetar su intimidad, entender que tienen derecho a mantener ciertos aspectos de su vida en privado y no presionarlos a revelar información superíndice 3N que no quieren compartir.
Ahora bien, hablemos de las pruebas, de esos indicios, de esos elementos que los fans han recopilado a lo largo de los aún más menos os y que, según ellos, demuestran que Enjin y Tuba tuvieron un romance secreto. Hay fotos de ambos riendo y bromeando en el set, compartiendo momentos de diversión superíndice 3N y camaradería. Hay vídeos de ellos intercambiando miradas CU superíndice 3 cómplices, gestos cariú más menos osos y sonrisas significativas. Hay comentarios en redes sociales que parecen indicar una relación superíndice 3N cercana, un vínculo especial que va ese ayu de lo profesional. Pero, ¿son estas pruebas suficientes para confirmar un romance? ¿Son estos indicios lo bastante su superíndice 3 lidos como para sostener una acusación superíndice 3N de este tipo? En realidad, no. Todas estas pruebas son ambiguas y pueden interpretarse de diferentes maneras. Podrán ser simplemente seu más menos ales de amistad, de compa un más menos erismo, de una buena relación superíndice 3N de trabajo. No hay nada que demuestre de manera concluyente, de forma irrefutable, que Enjin y Tuba hayan tenido una relación superíndice 3N sentimental. Entonces, ¿du superíndice 3 de estamos ahora? Después copyright ese de analizar todos los rumores, las especulaciones, las pruebas y las versiones contradictorias, la verdad es que no tenemos una respuesta definitiva, una certeza absoluta. No podemos confirmar ni negar con total seguridad que Enjin Akyurek y Tuba Buyukustun hayan tenido un romance secreto. Lo que podemos afirmar, sin temor a equivocarnos, es que ambos son excelentes actores, que poseen un talento innegable y que derrocharon una química mágica en pantalla. Que su trabajo en Cara para Ike ha dejado una huella imborrable en el corazón superíndice 3N de muchos fans, que los han convertido en una pareja IQ superíndice 3 Nika, en un referente del romance televisivo. Kizu ese Alguenedua en el futuro Enjin y Tuba decidan romper su silencio y revelar la verdad sobre su relación superíndice 3N, contar su historia tal como fue sin tapujos ni secretos. Kizu ese nunca lo hagan, prefieran mantener el misterio y dejar que los rumores sigan circulando. En cualquier caso, su historia, real o imaginada, seguirá siendo un misterio fascinante que alimenta la imaginación superíndice 3N de sus seguidores, que los convierte en personajes de leyenda, en protagonistas de una novela romántica que nunca se escribió superíndice 3. Y ahora, mis queridísimos chismosos, llegamos al final de este vídeo, a la conclusión superíndice 3N de esta investigación superíndice 3N. Espero que hayan disfrutado de este análisis profundo, detallado y entretenido de los rumores sobre el supuesto romance secreto entre Enjin Akyurek y Tuba Buyukustun. Recapitulando brevemente, exploramos su química en Cara para Ike, analizamos los rumores y especulaciones que han circulado a lo largo de los aún más menos os, examinamos las pruebas recopiladas por los fans y escuchamos las versiones de las fuentes cercanas a los actores. Al final, llegamos a la conclusión superíndice 3N de que no hay una respuesta definitiva, de que su relación superíndice 3N sigue siendo un misterio y de que cada uno puede creer lo que quiera creer. Quiero agradecerles a todos de corazón superíndice 3N, por ver este vídeo, por acompañar más menos arme en esta aventura y por compartir conmigo su pasión superíndice 3N por la faru ndula turca. Su apoyo es fundamental para que podamos seguir trayendo copyright dándoles contenido interesante, exclusivo y por supuesto chismoso. No se olviden de dejar sus comentarios. Quiero saber qué copyright opinan ustedes sobre este tema. ¿Creen que Enjin y Tuba tuvieron un romance secreto? ¿O simplemente son buenos amigos, compa más menos eros de trabajo? ¿Qué copyright les pareció superíndice 3 su química en Cara para Ike? Los leo con atención superíndice 3N, sus opiniones son muy importantes para mí. Y ahora, el llamado a la acción superíndice 3N final, la despedida de rigor. Si les gustó superíndice 3 este vídeo, si lo disfrutaron tanto como yo disfruto copyright hacia copyright dolo, denle un like, demu copyright estren su apoyo con un me gusta. Compartan este vídeo con sus amigos, familiares y conocidos, para que también copyright N se enteren de este chismecito jugoso, para que puedan formar su propia opinión superíndice 3N sobre este tema tan controvertido. Y lo mu es importante suscríbanse a nuestro canal. No se pierdan ni una sola de nuestras exclusivas, no se queden fuera de este mundo de secretos y revelaciones. Activen la campanita para recibir notificaciones cada vez que subamos un nuevo vídeo, para ser los primeros en enterarse de las últimas novedades de la faru ndula turca. Los esperamos en el superíndice 3º vídeo con mu s chismes, mu s secretos y mu s exclusivas. Hasta la superíndice 3 sima, mis queridos chismosos.
Que tengan un día lleno de sorpresas y de buenas noticias. Adiós Superíndice 3S.